hablando ahora lo vamos a contrastar después cuando Dios le haga el llamado a Moisés. Porque cuando Dios le va a hacer el llamado a Moisés, la respuesta de Moisés es muy distinta a lo que estamos viendo aquí de Moisés. Ahora, nuevamente Moisés se encuentra con una situación en donde hay una injusticia. Estos hombres sacan a estas muchachas de este pozo, que están tranquilas echando agua, y les dicen que se tienen que ir, que ellos van a echar agua allí. Pero no puede ser así porque ellos ya habían llegado primero. Claro, ellas habían llegado primero, ellas eran mujeres. Había que tener algún tipo de respeto, pero estos hombres no respetaron. Sin embargo, Moisés, que no tenía que ver con el asunto, se levantó, intervino para defender a estas muchachas. De alguna manera, también nosotros, como cristianos, cuando vemos una injusticia, ¿nos hacemos de la vista larga? Se supone que no, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, si vemos que alguien está haciendo algo malo, y está haciendo algo malo contra un hermano nuestro o el prójimo, ¿qué se supone que hagamos? Actuemos, ¿verdad que sí? Con cautela, pidiéndole dirección al Señor, con prudencia, pero no nos podemos quedar cruzados de manos. Si tú ves a un niño que está pateando a un perrito, ¿tú lo vas a dejar que lo patee? No. No. Si tú ves a un compañerito tuyo que es más grande que otro, dándole a un compañerito tuyo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú harías, Diego? Intervenir. Ok. ¿Y cómo tú lo harías, Charimar? ¿Tú irías donde una maestra? Le dirías, mira, fulano está abusando del niño. No te meterías en la pelea, pero saldrías Saldría a buscar un adulto. saldrías a buscar un adulto, buscar ayuda, Que no es para que te metas en la pelea y que él también. ¿verdad? O tal vez le puedes decir al que está abusando, oye, no le pegues, déjalo. Yo diría eso. ¿Ves? Y si la persona no te hace caso, pues entonces buscas ayuda. Ahora sí. ¿Ves? Puedes hacer muchas cosas. Lo importante es no quedarte tranquilo, no quedarte quieto como si el asunto no fuera contigo. Cuando abusan de las personas. Ya tranquilo le siguen dando y dando. Le siguen dando, ¿verdad? Entonces uno sería cómplice. Y nosotros no podemos ser cómplices de lo que está mal, como buenos cristianos. Y Moisés era igual. Moisés veía una injusticia y se levantaba rapidito, ¿verdad? Entonces dice aquí el versículo 19. No, perdón, en el versículo 18. Y viendo ellas, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Versículo 19. Ellas respondieron, un varón egipcio. Fíjate que ellas dicen un varón egipcio. Quiere decir que Moisés está vestido todavía con ¿qué? Como si fuera un egipcio, ¿verdad? Y les dice ellas a su papá, le dicen, oye, el papá les pregunta, ¿por qué llegaron tan temprano ustedes hoy? Y ella les dice, no, es porque nos encontramos con un varón egipcio. Nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua. Fíjate que él se puso al servicio de ella y les sacó el agua. Y dio también de beber a las ovejas. Él las ayudó. Un hombre valiente, un hombre bueno, noble, ¿verdad? Y dijo a sus hijas, el hombre, el papá Reuel, le dijo, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Oye, pero ese hombre las defiende a ustedes. Le da de agua a los animales, le da de comer, los cuida. Y ustedes ni siquiera le invitaron a comerse un plato de comida. ¿Qué se supone que uno sea cuando alguien te da la mano y te ayuda? Agradecido. Se supone que uno sea agradecido. Como cristianos se supone que cada vez que alguien nos haga un favor, hasta que nos abran una puerta, hasta que nos busquen algo, cuando mami nos sirve la comida, ¿qué se supone que le digamos? Gracias. ¿Verdad que sí? Cuando un maestro o una maestra te da un buen consejo en la escuela, ¿qué se supone que tú digas? Gracias. Dice algo bonito de ti. ¿Verdad? Cuando dicen algo bonito de ti, Gracias. gracias. Y si dicen que eres feo, gracias. ¿Verdad? Pero tú no eres feo, Diego, ¿verdad que no?
Entonces dice el versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer de Moisés. ¿Qué está pasando? Sí, Moisés se fue a vivir con él, con ellos, y él allí le dio una de sus hijas, que se llama Séfora. Y ella le dio a luz un hijo. Estoy en el versículo 22. Fíjense que en 2 versículos parece que han pasado ya un tiempito. En 2 versículos ya él está allí viviendo, ahora tiene un hijo rapidito todo. Ya tiene familia. Ya tiene familia. Y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Le puso a Gerson, el nombre Gerson a su hijo, porque él era forastero. ¿Qué es un forastero? Que no era de todo, no era. Una persona que vive en un lugar al que no pertenece, Que no que era no es de su de origen. Era su él vino para la. Él fue a parar ahí porque estaba huyendo, ¿verdad? La circunstancia. Pero no era de allí. Él no era de allí, por eso le puso su nombre, ¿verdad? Le puso ese nombre que significa forastero. Le puso ese nombre a su niño, Gerson. Versículo 23, léemelo, Clarimar. Y aconteció que pasado mucho tiempo Ajá. murió el rey de Egipto, Ajá. y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Muy bien. Ahora yo le voy a pedir a mamá que vaya a Jeremías 33, 3. Un momentito. Jeremías 33, 3. Vamos a hacer este pequeño paréntesis aquí. Se los tenía de sorpresa, ¿verdad? No se los había dicho. Y en Jeremías 33, 3. ¿Lo tienen o todavía? 33. Y léeme ese versículo. Presten atención. No te salgas de donde está, Clarima, no se preocupe. Dice, Jeremías 33, 3 dice, Oye, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ok, quédate ahí un momentito. Yo voy a leer de nuevo este versículo que Clarimar acaba de leer, el versículo 23 de Éxodo, capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían, oigan, gemían a causa de la servidumbre, ¿y qué? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Eso mismo dice aquí. Clamaron a Dios y Dios. Sigue donde tú estabas, mi amor, no te pongas a buscar allá en Jeremías, claro. Eso que dice Jeremías 33:3 fue lo que hizo el pueblo de Israel. Clamaron a Dios. El pueblo de Israel estaba, ¿qué? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Dígalo. Estaba sufriendo. Clamaron al Señor. Tiene que hablar fuerte, Clarimal. ¿Ok? Estaban sufriendo. Pasaron muchos años. ¿Ok? Después que Moisés se fue de allí, pasaron muchos años. Y al pasar todos esos años, ya había muerto Faraón. El papá de la... El papá, ¿verdad?, de la hija de Faraón había muerto. Y al pasar todos esos años, ya Moisés estaba por allá, en Madián, y había hecho familia. Y resulta que todavía el pueblo judío estaba sufriendo bajo el pueblo de Egipto. Entonces el pueblo judío clamó al Señor, y el Señor dijo, se acabó. Estoy escuchando el clamor de mis hijos. El gemido de mis hijos yo lo estoy escuchando. Y dice el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Los tomó en cuenta, dice el tuyo, y acá dice, y lo reconoció Dios.
Dios los tuvo en cuenta. Y Dios lo tuvo en cuenta, como dice tu Biblia, la versión tuya, la versión de las Américas. Hasta ahí llega el capítulo 2 de Éxodo, del libro de Éxodo. Quiere decir que después que Moisés huye de Egipto, pues lo que ya sabemos, vive un tiempo en Madián, hace familia en Madián, pero al pasar muchos años, entonces, el pueblo de Dios clamó. Dios Antes que leyéramos el capítulo 23, dice, Dios oyó a Israel. Dios oyó a Israel. Eso es así. Lo que leímos en Jeremías. Lo que vimos en Jeremías, ¿verdad? Antes de Moisés huye a Madián. Moisés huye a Madián. Y Moisés vive en Madián un tiempo. Y ahora el capítulo... Allá hace familia, tiene hijos. Okay. Vamos a ver en el capítulo 3, cuando discutamos la próxima ocasión, qué es lo que pasó. Porque si ya Dios escuchó a su pueblo, ¿Qué hará? ¿qué va a hacer Dios ¿Verdad? para defender a su pueblo? ¿Qué ustedes piensan? ¿A quién va a usar? A Moisés. A Moisés. A Moisés. Quiere decir que el capítulo 3, Porque ¿quién ya Moisés defendía a su pueblo ya. quiere decir que Moisés... A los que defendían a su pueblo, porque mira, a los de Madián, a las tres muchachas, A la muchacha, a la a señora. la muchacha los defendió y no eran hebreas, eran Madián. Dios, ¿verdad? Quiere utilizar a Moisés, sabe que Moisés puede ser útil en sus manos. Ahora, fíjense que dice, han pasado muchos años. Si Moisés se fue, tal vez con unos 35 a 40 años de Egipto, ¿cuánto tiempo habrá vivido en Madián? Hasta su llamado. 40 años más. ¿Cuántos tiene? 80 años. Cuando Cuando entremos al capítulo 3, vamos a ver que ya Moisés ha pasado tantos años y Moisés ya tiene 80 años en su llamado. Eso mucha gente no lo sabe. Lo que pasa es que la gente en aquel tiempo duraba mucho más que ahora. Y una persona de 80 años, Sí, porque antes no existía como las pestes y esas cosas. no existen las cosas malas que enferman, ¿verdad? Cada año después. Moisés realmente duró unos 120 años, así que imagínate. Sí, en lo que pasaba todo lo del llamado, todo eso, ¿cuántos años tendrá? En su llamado tiene 80 años y estuvo en el desierto 40 años más. Eso fue de 40 en 40. Más 8 más 40. 120, murió de 120 años. 40 más 48. Y Antes él que- murió para el viejito. Murió de viejito. Imagínate, 120 años. Murió de viejito. Pero eso está lejos todavía. A esa parte de la historia nos falta un montón. Pero un montón. Porque, o sea, ya ustedes vieron este capítulo, ¿les pareció interesante? Sí. Y está lleno de acción, ¿verdad? De situaciones, de cosas dramáticas. Que pudieron pasarles cosas. A él. Mira, porque cuando estaban peleando los de Hebreos, uno le pudo haber salido con cosas. Que le salió con cosas, Le pues. salió con cosas, pero pudo haber salido con peores. Pudieron Pero qué pelear cosa- los dos también. Bueno, pero qué cosa peor que delatar que tú mataste a una persona. No, eso. Es que. Ya con eso nada más lo puso, ¿verdad? Los chavos. Eso Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Vamos a ver, denme por lo menos 2 ejemplos. Cuando está pasando una situación que tú sabes que está mal, no quedarte callado. No quedarte callado, ¿verdad? Hablar. Hablar. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Que a la larga todo lo que hagamos mal, Dios siempre sale a la luz y nos podemos esconder de los hombres, pero de Dios no. ¿Ok? ¿Verdad? Que no podemos por ningún modo escondernos porque siempre... Porque si no nos ven las Las personas personas en medio. que es lo más importante. ¿Verdad? Así que tenemos ahí 2 grandes lecciones.